Muy bien, bueno, pues un poco lo que vamos a hacer hoy es, vamos a dar un poquitín, avanzar un poquitín más en la materia que tenéis ya en los documentos que están subidos, en los materiales que están subidos en la plataforma. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de una parte que no está incluida en esos materiales, que es hablar sobre los PERTE o los proyectos estratégicos que están incluidos dentro del plan de recuperación. Más o menos tengo prevista una duración de 1 hora y después tendremos un margen de media hora o bien para hacer comentarios sobre esto o para hacer comentarios sobre cualquier otra cosa de lo que lleváis dado hasta ahora. En este caso, como tenemos un curso semipresencial, la semana que viene, cuando estemos en persona, yo haré un poco un repaso para que, bueno, de la parte que está puesta, que solo es los materiales online, ¿vale? Daremos un repasillo y ahí tendremos ocasión de hablar de lo que queráis y de preguntar las cosas que necesitéis saber, las dudas que os hayan surgido o cualquier otra cuestión que tengáis con respecto a la parte, digamos, a esa primera parte no presencial. Como voy a estar allí, pues podemos hablar, comentar todas las cosas que os parezca. También daremos la segunda parte del temario, haremos casos prácticos y, bueno, será un poquitín más ligero a lo mejor que la primera parte. Por eso os digo que hoy, en principio, será más o menos la duración prevista, era 1 hora, y luego un ratillo para hacer preguntas. Como vamos con un poquito de retraso, pues si acabamos en 1 hora, pues el teléfono y permitir. Sí. Puedes hablar, cuenta. No sé quién quería decir algo. Bueno, pues entonces voy a poner el chat aquí al lado por si queréis decirme algo a través desde el chat y no por el micrófono, porque no podáis hablar, porque sé que estáis en vuestros puestos de trabajo y tal. Bueno, voy a compartir con vosotros las diapositivas de lo que vamos a contar hoy. Estas diapositivas, esta presentación os la voy a colgar cuando acabe la clase, la vamos a colgar en la plataforma para que podáis disponer de ella, junto con la grabación de la clase o de la sesión, para aquellos que no habéis podido asistir por algún motivo, que queráis tener esa documentación. Pues ahora se ve. Bueno, voy a poner pantalla completa para que lo podamos ver todos un poquito mejor. Y nada, vamos a contar un poco qué es esto de los PERTE. Yo creo que, bueno, a poco que veáis el telediario o ya lo habéis visto en los últimos tiempos, pues bueno, habréis oído hablar de los famosos PERTE o los grandes proyectos de transformación que se subvencionan con los fondos Next Generation. Sobre todo porque además ahí, al menos que yo sepa, tenéis uno bastante gordo ahí en la zona de Castellón, que es este del hidrógeno verde. Pero bueno, están a lo largo de toda la geografía, luego hablaremos un poquillo de cada uno de ellos. Están a lo largo de toda la geografía española. Son unos proyectos tractores, impulsores muy grandes, subvencionados por los fondos europeos, que pretenden transformar la economía española, particularmente en aquellos sectores en los que hay un vacío de mercado o hay algún problema con la inversión privada, o es decir, que es demasiado grande, que escasea, o porque es demasiado grande y no se puede afrontar desde la perspectiva privada, o que son especialmente complejos de llevar a cabo porque necesitan mucha interacción y demás. La idea es que colaboren, y esto más o menos lo dejo un poquitín en los materiales que os he dado, os los dejo un poquitín ya dibujado, que es una colaboración entre entidades públicas y privadas, o sea, empresas, administraciones, universidades, institutos de investigación, toda suerte de administraciones, me refiero a locales, autonómicas, ministerios, lo que queráis, ¿vale? Luego los vamos viendo un poco para que veáis la dimensión que tiene. Y son proyectos muy grandes, no pequeñas subvenciones, sino proyectos muy grandes que se han pensado, porque como sabéis, y ya digo que después repasaremos un poquitín todo esto en las clases presenciales, estamos hablando de una ingente cantidad de dinero que hay que gastarse en un periodo de tiempo más bien corto. Entonces, los PERTE o estos grandes proyectos lo que permiten es absorber gran cantidad de financiación europea en ese plazo de tiempo, ¿vale? Algunos, pues estamos hablando de
un año, 2 años, los hay más largos, pero en un año, 2 años, pues se llevan un porcentaje de millones de euros, un porcentaje importante de los fondos europeos. Y esa es la idea con la que se crearon estos PERTE, ¿vale? Que en principio se han hecho para esta cosa de los fondos europeos, pero que se pretende que sigan existiendo en el futuro y que sirvan como instrumentos de transformación de la economía, ¿vale? Por lo menos cuando se pueda. Bueno, pues entonces un poco las características os las pongo ahí. Son proyectos de carácter estratégico, como digo, tienen que tener o bien una capacidad muy importante para generar empleo, crecimiento económico, competitividad, todas estas cosas, ¿vale? Con un alto componente de colaboración público-privada y carácter transversal a las diferentes administraciones, lo que os he comentado desde administración local hasta... Y luego lo veremos un poco, porque claro, parece un poco complicado que una administración local pueda acceder a algo a unos proyectos de esta naturaleza, pero sí porque se puede hacer de forma compartida, ¿vale? Formar parte de un proyecto más grande. Bueno, todos estos proyectos se aprueban por el Consejo de Ministros, utilizan criterios objetivos y transparentes para que tengamos en cuenta que esto se hace a través de subvenciones subvenciones, no solo subvenciones, también a veces préstamos, pero subvenciones a veces con carácter directo, es decir, se da una subvención directa a una empresa en particular. Entonces, es importante que los criterios de adjudicación sean claros para evitar cualquier problema que tenga que ver con el privilegio o hacia una empresa en particular o ese tipo de cosas. Yo creo que sí que os he dicho por ahí que en el propio Real Decreto 36/2020 se establece que tiene que haber un registro estatal de entidades interesadas en los PERTE. Es decir, cuando una empresa o una comunidad autónoma o una administración o una universidad está trabajando en un determinado proyecto de investigación y quiere hacerlo partícipe de los PERTE, se puede inscribir en ese registro estatal. Se puede inscribir. Hay veces que para acceder a las subvenciones, dentro de los requisitos que hay para ser beneficiario de subvenciones, si se exige el registro estatal en este PERTE, se considera uno de los requisitos obligatorios para ser beneficiario, ¿vale? En principio no es obligatorio, pero puede que en alguna subvención sí que aparezca como tal. Lo digo porque tampoco es que este registro esté funcionando muy bien ni haya funcionado muy bien desde el principio, se tardó mucho en poner en actividad y, bueno, las empresas, cuando estamos hablando de empresas como Mercedes, por decir algo, o como, yo qué sé, empresas muy grandes, pues, hombre, tampoco tienen necesidad de decir es que yo estoy interesado, ¿no? Si quieren plantear un proyecto de grandes características, todo el mundo sabe quiénes son y si están interesados, incluso hasta en los medios de comunicación aparece y es público y notorio. Entonces, bueno, tampoco es que el registro sea, como digo, ni funciona muy bien, ni tampoco es que se haga mucho uso de ello, salvo para pequeñas subvenciones, en cuyo caso puede llegar incluso a ser un requisito para ser beneficiario de una subvención o como tal está previsto al menos. Bueno, por supuesto, no todos estos proyectos no deberán causar una distorsión a la competencia porque obviamente se trata de proyectos europeos y ya sabemos que todas las ayudas de Estado están muy vigiladas por la Comisión Europea para que no distorsionen la competencia dentro del mercado interior, ¿vale? Se financia mediante una combinación de fondos públicos y privados, incluyendo, bueno, todo. No hay, digamos, no hay nada particularmente previsto para financiar esto, sino todo lo que se pueda necesitar. Como veis, es un poco, vale, se va a emplear todo el dinero posible de la forma más fácil posible para que se produzca un efecto transformación lo mayor posible. Por tanto, no importa si es crédito, subvenciones directas, subvenciones competitivas, lo que sea, reasignación, ponemos ahí reasignación de partidas presupuestarias, cualquiera es en principio admisible dentro de, obviamente, se firma un acuerdo, se firma un convenio en el que se establece cuáles van a ser las formas de financiación y de qué manera y demás, porque es necesario mantener un control, no deja de ser principalmente dinero público que hay del que hay que responder ante la Comisión Europea.
Y como pertenecen al plan de recuperación, pues también se someten a estos mismos principios de transparencia y de no causar daño al medio ambiente, por no hablar de también los criterios transversales, que es la parte que vamos a ver la semana que viene en la parte presencial del curso, tanto los principios de transparencia, evitar la doble financiación y todas estas cosas, no causar daño significativo al medio ambiente, la contribución a la igualdad de oportunidades. Todas estas cosas las vamos a ver como criterios específicos que afectan a los fondos Next Generation. Estos los vamos a ver la semana que viene y además vamos a hacer casos prácticos para verlos cómo son en la realidad, ¿vale? Lo vamos a ver desde la perspectiva teórica, pero también desde la perspectiva práctica, todos y cada uno de ellos. Principalmente el de no causar daño significativo al medio ambiente, que es el que tenéis ahí las siglas de NSH. Si estáis familiarizados con ello, no tendréis ningún problema, porque si trabajáis en temas del plan de recuperación lo habréis visto 1000 veces. Pero bueno, es el acrónimo de las siglas en inglés Do Not Significant Harm, o sea, no causar un daño significativo al medio ambiente, por si no se entendía. Bueno. Pues eso, los objetivos es fomentar el crecimiento económico y la competitividad del país, o sea, no solo la recuperación después del COVID, sino invertir en todos aquellos aspectos de la economía española que necesitaban un impulso particular, generando empleo y mejorando la posición competitiva de España a nivel internacional, impulsar la colaboración público-privada. Creo que ya lo he dicho en alguna ocasión en los materiales, pero lo vuelvo a decir, esta no es la única forma de colaboración público-privada que se prevé ni en general en el ordenamiento jurídico español, ni en particular dentro del reglamento 36-2020. Hay otras posibilidades de colaborar, pero sí, digamos, es la más novedosa. Como digo, es un poco banco de pruebas para ver si funciona bien y emplearla después en el futuro, incluso emplearla a nivel de comunidad autónoma, ¿vale? Hubo algunas comunidades autónomas que reclamaron en su momento tener sus propios PERTE, pero como todavía no estaba muy desarrollado ni siquiera a nivel nacional, pues no parecía muy oportuno dar esta opción a las comunidades autónomas, pero como digo, es un banco de pruebas y puede que lo sucesivo se convierta en una forma de actuación también. Bueno, principalmente se refiere a temas de I+D+I para posicionar a España en la vanguardia de sectores estratégicos, porque ya sabemos que nuestro país tiene un déficit permanente en materia de I+D+I. Incluye el desarrollo de infraestructuras y equipamientos esenciales para el desarrollo económico y social del país, esenciales, hablamos, y sobre todo tienen que respetar la cohesión social y territorial, es decir, que se distribuyan de forma razonable entre todos los territorios del país, no unos más que otros, ¿vale? Que esto es lo que al final acaba ocurriendo siempre, pero como tanto el plan de recuperación como los propios PERTE tienen una tendencia bastante importante a la centralización, esto me cuesta más creerlo, ¿vale? Porque al fin y al cabo, bueno, y es un poco la idea, ¿no? Por un lado, la queja de las comunidades autónomas de que no han podido participar demasiado ni en el plan de recuperación ni en la gestión de los fondos, más que únicamente, digamos, un poco como cajas de entrada y salida de dinero. Pero por otro lado, el centralismo o la centralización de toda la gestión del plan lo que pretende también es un poco mantener una inversión, un nivel de inversión equilibrado entre las distintas comunidades autónomas y que no haya peleas entre unas y otras para la obtención de fondos, que es con frecuencia lo que suele ocurrir. Bueno, críticas aparte, eso. Los criterios de selección para ver qué PERTE son financiables, ¿vale? Sería la identificación de los objetivos, que esos objetivos sean claros, importantes, esenciales para el país, que aborden deficiencias del mercado, problemas sistémicos y retos sociales que ya existían antes de la crisis del COVID, pero que es necesario resolver igualmente. El carácter innovador, como os he contado, es una cuestión de fomentar el I+D+I. Que tengan importancia cualitativa o cuantitativa, ¿vale? O que sean muy importantes para el país porque sea un sector económico muy importante, muy esencial para nuestra economía, o bien que cuantitativamente abarque
sea de una entidad económica tan importante que resulte una inversión particularmente sólida, ¿vale? En el sector en el que se aplica y en toda la cadena de valor, de principio a fin, por decir algo, ¿vale? Que incluyan cierto nivel de riesgo tecnológico o financiero, porque obviamente eso es donde falla la inversión privada. A mayor nivel de riesgo, normalmente menos inversión privada. Entonces, al ser, en cierto modo, inversión pública que soporta esa inversión privada, lo que hace es facilitar a lo mejor niveles de riesgo que no hubieran sido asumidos por la iniciativa privada sin más. Favorecimiento de la integración y el crecimiento de las pymes, aunque a priori estamos hablando de proyectos muy grandes y realmente lo son, porque estamos hablando de millones de euros para cada uno, incluso para empresas que no son particularmente grandes. Parece un poco difícil que se vayan a incluir las pymes, pero sí que es un criterio de selección importante en el sentido de que si se incluyen las pymes en estos proyectos van a tener más posibilidades de ser aprobados. Luego, la colaboración. Esto, más que un criterio de selección, es casi una obligación, ¿vale? Todos deben incluir una colaboración entre administraciones, sector público, empresas, sector privado y centros de investigación, sea universidades, centros de I+D+I, CDTI, lo que sea, ¿vale? Bueno, requisitos para un PERTE de calidad, un poco más o menos lo mismo, que contribuya al crecimiento económico, que combine conocimiento, experiencia, recursos financieros y actores económicos lo más variados posibles y el carácter innovador. Importante cuantitativa o cualitativamente, que integre a las pymes y que contribuya de forma clara e identificable a uno o más objetivos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, porque como se incluye en el plan de recuperación y hay que justificarlo ante la comisión, es importante que se especifique a cuál de los objetivos del plan contribuye. Por lo demás, las empresas deben cumplir con la Ley General de Subvenciones o, por ejemplo, os he contado esta cuestión de la inscripción en el registro de los PERTE como posible obligación del beneficiario de la subvención, ¿vale? No deben radicarse en paraísos fiscales ni estar en situación de crisis, es decir, en fase de concurso de acreedores o en situación de insolvencia. Bueno, pues ahora vamos a verlos un poquito. En este momento, el Consejo de Ministros ha aprobado 12. Como los veis ahí, vehículo eléctrico y conectado. Algunos ya llevan bastante tiempo. El vehículo eléctrico y conectado es el que lleva más, el que va un poco por adelantado. Algunos han ido incorporando un poco después. El más veterano, como digo, es el vehículo eléctrico y conectado, economía circular, salud de vanguardia, energías renovables, el sector agroalimentario y demás. Los vamos a ver un poquitín, sin entrar mucho. Yo os voy a dejar esta documentación en la plataforma y lo podéis mirar después con un poquitín más detalle. Solo vamos a hablar un poco de cada uno de ellos para que los conozcamos, entre otras cosas porque es común oírlos en los medios de comunicación o en la televisión o en los periódicos o en Internet y demás. Pues bueno, así más o menos se puede tener una idea. No tanto para que lo sepáis desde un punto de vista académico, sino para que tengáis un poco conocimiento de qué es lo que se está haciendo con los fondos así a gran escala, ¿no? El vehículo eléctrico y conectado, bueno, pues es lo que la palabra dice. O sea, aquí apostar al 100% por el vehículo eléctrico y luego conectado se refiere, pues obviamente a todos los sistemas tanto de seguridad como de comunicación y demás dentro del vehículo, ¿vale? Esto tiene, como veis, tres líneas, principalmente la de las baterías eléctricas. Por otro lado, la de componentes e infraestructuras, es decir, lo que son las electrolineras y todo el sistema, porque claro, de poco serviría. A ver, todo esto requiere una importante financiación, no solo para la fabricación y venta, porque también hay subvenciones para la compra de vehículos eléctricos. Subvención y venta fabricación y venta de vehículos eléctricos, sino también favorecer la red de electrolineras en este país. Por ejemplo, este sería un caso
en el que sí que se incluirían las pymes, por ejemplo, porque la mayoría de los puntos de recarga están en gasolineras que están gestionadas por pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Entonces, estas estarían incluidas, por ejemplo, en un proyecto de esta naturaleza, de infraestructuras para el vehículo eléctrico, ¿vale? Ahí tenéis más o menos, como veis, ahí la mayor parte del dinero es en subvenciones y una pequeña parte en préstamos, tanto en la línea A como en la línea B. Aquí ya hemos avanzado un poquillo. Ahora, en fabricación de vehículos eléctricos, que yo sepa, yo vivo en Valladolid y no sé si sabéis que aquí tenemos 2 factorías de Renault, una en Palencia y otra aquí en Valladolid. Y sé que tienen una subvención para la fabricación muy reciente, ¿vale? Del primer semestre de este año para la fabricación del vehículo, sí que tienen el Scenic ya 100% eléctrico, pero ahora van a fabricar un SUV, porque los modelos SUV, la Arcana, el Rafale, todos estos son híbridos, pero no tienen SUV 100% eléctricos. Pues ya está previsto la fabricación de Renault del primer SUV 100% eléctrico en la factoría de Palencia, de aquí de Palencia. Además, también, más recientemente, se ha puesto en el tema de las baterías, creo que hay una creo que están haciendo una transformación, no sé cómo está en este momento, de la planta de Mercedes en Vitoria, para la fabricación de baterías también, que entra dentro del programa del Pertevec 2, porque ya estamos en Pertevec 3, ¿vale? Lleva ya bastante tiempo en aplicación. También hay, como digo, hay una subvención, una línea de subvención que se llama el MUVES Flotas, que es para la adquisición de vehículos, de furgonetas, de vehículos ligeros que sean ya eléctricos. Eso ya para lo que es para el consumidor, para la compra de vehículos, y también de instalación de puntos de recarga para estas furgonetas eléctricas. Bueno, solo voy a comentar, como ahí tenéis más o menos los objetivos, bueno, incrementar el empleo, subir el PIB, alcanzar los 250.000 vehículos eléctricos en el 2023 y después con otros objetivos nuevos y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados por todo el territorio nacional. Bueno, lo importante es que se debe, para que veáis la dimensión de estos proyectos, se debe constituir una agrupación con al menos 5 empresas, el 40% de las cuales deberán ser pymes, debe afectar al menos a 2 comunidades autónomas e incluir una entidad proveedora de conocimientos, una universidad, instituto de investigación o lo que sea. Como veis, tiene que afectar como mínimo a 2 comunidades autónomas y a 5 empresas grandes, 5 empresas de las cuales algunas son más grandes y un 40% deberán ser pymes. Como digo, normalmente en este tipo de proyectos lo que son los de puntos de recarga en gasolineras. A modo de ejemplo, tenéis la estructura del PERTE del vehículo eléctrico y conectado, en el que existe un grupo de trabajo interministerial. Fijaros que está el ministro de Industria, Economía, Transición, Ciencia, Educación, Hacienda, Transporte y G20. Y luego, por otro lado, la mesa de automoción, específicamente, donde estarían las comunidades autónomas, las principales asociaciones empresariales del sector y los sindicatos de la automoción, ¿vale? Y entre ellos se gestiona, es el modo de gestionar. Estamos hablando de proyectos realmente grandes y de extraordinaria complejidad en la gestión. Bueno, como os digo, fabricación, por un lado, fabricación del vehículo, fomentar la movilidad del vehículo eléctrico. Como os digo, ya estamos en el MUVES 3, adquisición de furgonetas y demás. Bueno, pues más o menos. Luego despliegue de 5G, porque como es vehículo eléctrico y conectado, para que todos los coches estén conectados a través de 5G y demás. Bueno, como son muchos, pues vamos pasando un poquito por encima de cada uno de ellos para que vayáis viendo, como digo, este es el que está más desarrollado. Tampoco está mal el PERTE de microelectrónica y semiconductores, que esto es fruto de el susto que nos llevamos durante la pandemia
y posteriormente cuando nos hemos apercibido de la extraordinaria dependencia que tenemos de los semiconductores procedentes de Oriente, ¿vale? Principalmente de China, Malasia y demás. A la vista del problema o de esa extraordinaria dependencia que hizo que, bueno, quien se haya comprado un coche en los últimos 2 o 3 años, pues a lo mejor ha tenido que esperar entre 6, 9 meses, incluso hasta un año entero, porque no se podían fabricar los coches, porque no había los microchips para los sistemas eléctricos de los vehículos, ¿no? Bueno, pues a la vista de que ahí teníamos un agujero bastante importante, pero no solo en España, sino en toda Europa, aquí en nuestro país se ha creado este PERTE que, como veis, tiene 2 líneas de actuación. Por un lado, incentivar la industria manufacturera de tecnologías, ¿vale? de los microchips, es decir, que se fabriquen, estimular las fábricas de creación en nuestro territorio para que no dependamos del exterior o de la importación de este tipo de productos, y también la creación de un fondo de chips para que si en algún momento volvemos a tener un problema de carencia, haya de dónde tirar, ¿vale? Bueno, como veis, hay vocación a largo plazo porque, claro, esto es un problema que necesitaba resolverse. De repente, bueno, como pasó durante la pandemia con los suministros médicos y demás, de repente te das cuenta de que no dispones de cosas que necesitas de manera urgente y que ni siquiera las puedes producir. Por consiguiente, tienes que tener preparada tu economía para resolver ese problema si vuelve a ocurrir. De ahí que todos estos planes tengan un poco vocación de largo plazo, es decir, que no que simplemente se utilicen los fondos, se creen unas industrias para manufacturar semiconductores y después se cierren o se acaben, sino que puedan perdurar en el tiempo para que se solvente este problema de forma firme, ¿no? Incluso, como pone ahí, llegando al liderazgo, a tener un liderazgo técnico en Europa en esta materia, de la que, como es público y notorio, carecemos. Bueno, esto os lo dejo para que lo leáis si os interesa sobre lo que consiste. Yo voy a pasar a hablar un poquitín del PERTE de salud de vanguardia. Como veis, bueno, no sé si ya habéis pasado por ahí, y entiendo que sí. El plan de recuperación es amplísimo, ¿no? Cuando uno lo mira dice, bueno, es que no se han dejado ni un solo aspecto de la economía sin tratar: la salud, la educación, el deporte, la sanidad, el lenguaje, o sea, no solo lo que pudiera parecer a priori como más importante, sino que abarca todos los sectores de la economía. Es verdad que eso también puede ser hasta cierto punto criticable, porque a lo mejor hubiera sido más fácil concentrarse en una serie de aspectos específicos e invertir más fuertemente y no diseminar tanto la inversión en aspectos tan variados, ¿vale? O en todos los aspectos, si me apuráis, de la economía española. El caso es que la decisión que se ha tomado es esa. Y uno de los PERTE, por ejemplo, y no es el menor, el PERTE Salud de Vanguardia, busca incentivar la inversión público-privada en el ámbito de la salud, particularmente en lo que es el tejido industrial y el empleo en el sector, ¿vale? Sus objetivos es la incorporación de técnicas y tecnologías innovadoras, principalmente para el diagnóstico y prevención, el desarrollo de terapias avanzadas en el ámbito académico y facilitar su transferencia a la práctica. Esto está hecho ya, de hecho, entre los laboratorios Rovi, el CDTI y alguna farmacéutica más han creado un sistema, en colaboración público-privada, han creado la primera sociedad mercantil de terapias avanzadas. Existe ya, se llama Terafont, me parece, ¿vale? Está ya en la práctica. Desarrollar una plataforma de diseño y producción industrial de medicamentos y de vacunas con capacidad de respuesta ultra rápida. Esto es obvio porque se deriva de nuestra incapacidad, de la incapacidad de todos los países europeos
de responder con rapidez a la crisis del coronavirus, ¿no? Que tuvimos que depender o bien de, bueno, en nuestro caso no de la vacuna china, pero sí de la investigación que se lleva a cabo al otro lado del Atlántico para poder resolver la situación. Por ende, está claro que aquí había un vacío que había que cubrir a través de la autofinanciación europea, ¿no? Para cubrir ese hueco que había. Bueno, pues como veis, diagnóstico temprano, enfermedades raras, investigación y desarrollo, unidades de ensayo clínico, financiación de empresas del sector de la salud y la participación de España. Bueno, España, el IPCEI son los proyectos importantes de ámbito europeo, ¿vale? Creo que sí que tenéis alguno puesto también en los materiales que tenéis en la plataforma. Bueno, hay otro PERTE que es el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, que es el que, yo os digo, este de hidrógeno verde, creo que a principios de este año también a Cobra Solutions se le ha dado una subvención, además una subvención directa para el suministro de hidrógeno verde en la zona, suministro, bueno, creo que es toda la cadena, creo que suministro, generación y transporte de hidrógeno renovable en la zona vuestra de Castellón y también un poco más al sur en Cartagena. Creo que es todo, es producción, es almacenamiento, transporte, distribución, un poco todo. Bueno, pues esta es una subvención directa con cargo a los fondos europeos que se ha dado a esta empresa Cobra Solutions, con cargo al PERTE de las energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, ¿vale? Como veis, se trata de apuntalar las áreas asociadas a la transición energética, principalmente a la del hidrógeno renovable o el hidrógeno, lo que llamamos el hidrógeno verde. Bueno, ahí tenéis medidas para el desarrollo de la tecnología, medidas de acompañamiento, un sistema de seguimiento, evaluación y análisis del impacto en la cadena de valor y la implantación del sello distintivo. Energía NextGen para los proyectos relacionados con un mismo objetivo estratégico que reciban distintas ayudas, ¿vale? Porque nada impide que una empresa, una administración o lo que sea participe individualmente en un proyecto o se presenten proyectos combinados o en participación que vayan dirigidos a la consecución del mismo objetivo, ¿vale? Entonces, pues bueno, el sello este distintivo sería o bien para proyectos individuales más pequeñitos o bien para grandes proyectos que se hagan en colaboración. Se gestiona a través de convocatorias a las que acceden las empresas en régimen de concurrencia competitiva con criterios de selección comunes. Participación de pymes, como veis, son todo un poco parecido, ¿no? Que haya pymes, que fomenten la cohesión territorial, que creen empleo, innovación. Un poco los criterios son todos los mismos, solo varía un poco el ámbito de aplicación, el ámbito material de aplicación. Bueno, tenemos el PERTE de descarbonización industrial, que es un poco más reciente porque principalmente se ha incluido la parte de financiación del último del programa Repower EU, que es el último que se ha hecho después de que se ha incorporado después de la crisis del gas con la guerra de Ucrania y demás. Sin embargo, al contrario de lo que pudiera parecer por ser uno de los últimos en incorporarse, es uno que está bastante adelantado, ¿vale? Y que va a bastante buena marcha. Luego los veremos un poquito, no tengo los datos muy actualizados, pero sí muy fiables sobre qué nivel de realización tienen cada uno de estos PERTE. El PERTE de descarbonización, por ejemplo, tiene, bueno, como os podéis imaginar, es la descarbonización de los procesos de producción en empresas particularmente contaminantes. Sé que se ha aprobado ya para Fertiberia Avilés para la fabricación de fertilizantes bajos en carbono. Sí que ya tienen aprobada una subvención. También en Torre la Vega. Y luego, como os digo, yo vivo aquí en Valladolid. Aquí hay una importante, aparte de la industria automovilística, tenemos también una buena parte de industria azucarera. Principalmente en una cooperativa azucarera que se llama Acor,
que tiene su sede en Olmedo, que está muy cerquita, está entre Valladolid y Madrid, y también en Toro, en la provincia de Zamora. Bueno, ni os cuento que, vamos, cuando la producción de azúcar a partir de la remolacha azucarera es altísimamente contaminante, y además yo os aseguro que incluso cuando viene el viento huele todo Valladolid horrible, es súper contaminante. No se puede ni se puede pasar por ahí adelante. Bueno, pues ya Acor Olmedo y la azucarera Iberia en Toro también tienen ya concedidas subvenciones para descarbonizar sus procesos de producción para que sean menos contaminantes. Bueno, electrificación de procesos, utilizar el hidrógeno en la fabricación o utilizar energía proveniente de fuentes renovables y demás. Beneficiarios, sectores de la industria manufacturera, como veis, fabricación de productos minerales no metálicos, química, refinado de petróleo, metalúrgica y fabricación de papel y pasta de papel, y grandes instalaciones de combustión, como alimentos y bebidas, sobre todo. Es el caso, como os digo, de la azucarera, en el primero productos minerales no metálicos y demás. Bueno, pues pasamos ahora al PERTE agroalimentario, que pretende desarrollar de forma integral toda la cadena agroalimentaria a través de la digitalización de los procesos y la incorporación del conocimiento y la innovación, principalmente la obtención de alimentos sanos, seguros y sostenibles. Bueno, principalmente la trazabilidad de los alimentos, el incremento de la capacidad exportadora y que las explotaciones agrarias y ganaderas sean más sostenibles, principalmente el tema de las, bueno, a lo mejor a vosotros no sé si en vuestra zona sí, pero aquí hay bastante problema con las macrogranjas agropecuarias y demás para que sean más sostenibles y a la vez más competitivas. Bueno, PERTE de nueva economía de la lengua, que pretende desarrollar las oportunidades que presenta el español como un activo para impulsar la economía. En temas de inteligencia artificial, la ciencia en español, el aprendizaje del español en el mundo, el turismo de la lengua, las culturales, el español global. Hay varios, como veis, hay varios programas ahí abajo, ¿vale? Bueno, esto nos lo podemos saltar. PERTE de economía circular, ¿vale? Para el fomento de la economía sostenible, descarbonizada, eficiente y que use recursos de forma eficiente y competitiva. Favorecer nuevos nichos de actividad y empleo asociados al reciclaje, la reparación y el sector servicios, y se alinea con el componente 12 del plan de recuperación. Por ejemplo, el más reciente, creo que es una subvención, de los más recientes es una subvención a la empresa Cosentino, que son los que hacen ¿cómo se llama? Las encimeras estas de Silestone, que ya son de por sí de materiales reciclados, y que van a poner se les ha subvencionado la fabricación de una nueva planta en Almería, que utiliza procesos de producción con energías renovables y demás. Y luego también, para hacer una planta, se ha concedido recientemente una subvención para hacer una planta de reciclaje de Tetrabricks en Rosselló, para que tienen hasta finales del año 2025, hasta finales de 2025, para hacer una planta en la que se va a separar, por un lado, el cartón de los Tetrabric y, por otro lado, el aluminio, para que se puedan utilizar no otra vez en la elaboración de Tetrabricks, sino que se puedan utilizar para otros usos independientes de eso, que es lo que consiste en la idea de la economía circular. ¿Vale? No solo economía sostenible en sí, reciclaje tradicional, sino algo también un poquitín más innovador. Tenemos un PERTE para la industria naval, que diversifica el sector naval hacia otros productos distintos. Su digitalización lo que está ya hecho, la mejora de la sostenibilidad ambiental
y la capacitación de sus empleados, por ejemplo, como veis, está aprobado desde el 2022, o sea que son algunos que ya llevan tiempo. El PERTE aeroespacial también, para fomentar las capacidades tecnológicas e industriales de nuestro país. Dentro del PERTE aeroespacial se ha incluido el proyecto, el Miura 5, que es esta lanzadera, sé que seguramente habéis oído hablar de ello, la lanzadera esta de pequeños satélites que es 100% española. Bueno, pues está también subvencionada con cargo al PERTE aeroespacial. Como veis, tiene doble vertiente, que es la del sector aeronáutico, aviación sin más, y también la parte más del espacio, como sería el caso del Miura este. Bueno, PERTE de digitalización del ciclo del agua. Bueno, mal momento para hablar de estas cosas, pero se supone que busca transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua, tanto para el ciclo urbano como para el riego y los usos industriales. Se ejecuta a través de subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica que gestionan los gobiernos regionales. Bueno, economía social y de los cuidados. Nos estamos refiriendo a los servicios, digamos, un poco a la profesionalización de todas esas personas que se dedican a cuidar un poco menos que en casa y sin medios a las personas mayores, a los niños y demás, pues un poco la búsqueda de su profesionalización y de su reconocimiento como actividad económica auténtica. Bueno, ahí lo tenéis por si lo queréis. Bueno, pues entonces ya que los hemos visto un poquito todos, os voy a decir cuáles son las medidas que se han arbitrado para la transparencia y el acceso a la información en la gestión de cada uno de estos PERTE. Existen varios programas, el programa ELISA, que recopila la información pública de ejecución del propio plan de recuperación entero, no solo de los PERTE, sino de todo el plan de recuperación, convocatorias, licitaciones abiertas y resueltas, beneficiarios y distribución territorial de las inversiones. Como digo, esto es para cumplir con los criterios de transparencia que exige la Unión Europea en la gestión de los fondos, que no dejan de ser fondos públicos. Existen también unas fichas territoriales, todo esto lo podéis encontrar en Internet, unas fichas territoriales que actualizan mensualmente las comunidades autónomas y que explicitan los proyectos más importantes que se han desarrollado en su comunidad autónoma, cómo se está invirtiendo por comunidades y qué nivel de ejecución tienen los PERTES en su área específica. Luego, la unidad de seguimiento del plan de recuperación, si os acordáis, esto venía cuando os expliqué en la primera parte el sistema de gobernanza del plan de recuperación. Había una unidad de seguimiento del plan de recuperación que tiene un dashboard de ejecución de PERTE. Incluye la distribución territorial de las inversiones que se están llevando a cabo y también, porque esto es obligación y lo veremos al final del curso, incluidos los beneficiarios finales de cada proyecto. Es muy importante mantener control sobre quién ha recibido las subvenciones, quién ha recibido financiación europea. El asunto de los beneficiarios tiene particular importancia, como os digo, lo veremos la semana que viene. Y aquí, aunque como os digo, no es una información muy actualizada, porque sí que hay algo de información más actualizada, pero digamos que es parcial, en el sentido de que suele ser información gubernamental de los ministerios correspondientes. Yo lo que he sacado aquí, aunque es de abril de este año, de abril del 2024, el nivel de ejecución de los PERTE, como veis ahí, cada uno de ellos, ahora los vemos un poquitín por encima. Esta es la información de la Unión Europea, ¿vale? Esto es lo que ya se ha verificado por la Unión Europea y no lo que diga cada uno de los ministerios, que digamos que en ese sentido tiene cierta connotación parcial. Por ejemplo, mira, veis, el PERTE de microelectrónica y semiconductores está poco menos que al mínimo, ¿vale? En un 1% es prácticamente nada. O sea que, salvo que en estos últimos meses haya llevado haya despegado enormemente, me parece que ese va con particular retraso con respecto a lo que debería ser. Sin embargo, tenéis ahí, como os digo, el PERTEBEC, que es el que vimos, el que vimos en primer término, está ya prácticamente en un 76%, o estaba en abril en un 76%, ahora seguro que está muchísimo más porque ha habido
más empleo de fondos, más aprobación de proyectos de esta naturaleza. Es de los que está, como digo, más avanzado. Si veis también, no es mucho, un 31%, pero no está mal en comparación con el resto de los demás, el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Esto ya incluye lo que os estoy comentando, lo que tenéis ahí en Castellón de Cobra Solutions. Digitalización del ciclo del agua, pues anda por un 21% de realización. Descarbonización, como os digo, a pesar de ser uno de los que se ha incorporado más tarde, porque es el que se incluyó después de la guerra de Ucrania y demás, no está mal porque ronda ya el 50% de desarrollo, entre otras cosas porque realmente es muy necesario en muchas áreas, ¿no? Economía social, bueno, un 16%. Salud de vanguardia, como os digo, ya hay iniciativas bastante importantes, como os digo, la creación de este instituto de terapias avanzadas y demás, el fomento de la investigación en el Instituto Carlos III y demás, ahí se ha avanzado bastante, ronda el 50% también. Agroalimentario, un 52%. Por eso digo que los que mejor están, quitando los que han ido bastante disparados, que son el aeroespacial, como os digo, con el proyecto Miura y demás, y el PERTEBEC, los demás rondan con suerte el 50% de realización. O sea que todavía para la altura a la que estamos nos queda bastante. Economía circular, 31%, economía de la lengua, 32%, industria naval, 61%. ¿Vale? Todo esto lo podéis encontrar. Mira, por ejemplo, como os digo, esto lo he sacado de la información que tiene la Comisión Europea, pero como os digo, también cada uno de los ministerios tiene información y la Comisión de Seguimiento, como os expliqué antes, tiene también sus fuentes de información y de transparencia para conocimiento público, que las podéis encontrar en Internet sin demasiado problema. Bueno, pues esto por mi parte. Bueno. Esto por mi parte, por lo que quería contaros sobre el tema de los PERTE, para que supierais un poco cómo va, lo que son y qué es lo que se está haciendo a este nivel, o a este nivel, digamos, un poco más grande. Obviamente, ya sabéis que después hay infinidad de proyectos, subvenciones de menor tamaño, que estaréis probablemente muchos de vosotros incluso gestionando, porque me consta que es así. Pero estos son los más grandes y los que no solo competen al ámbito público, sino también al ámbito privado. Me parecía importante que tuvierais este tipo de información, como digo, no tanto a nivel académico, sino para saber qué es lo que se está haciendo y en qué nos estamos moviendo, ¿vale? Así que, bueno, vale. Quien no oía, ahora ya oye. Disculpadme porque, como andábamos un poco justos de tiempo, no he mirado el chat por si habíais hecho alguna apreciación o lo que sea. Lo estoy mirando ahora, ¿vale? Venga, pues me encantaría oíros y que me comentéis o que me digáis si estáis trabajando en alguna cosa de estas o si tenéis alguna duda sobre lo que hemos comentado o algún comentario que queráis hacerme al respecto. Este es el momento. ¿Qué os ha parecido? ¿Os lo esperabais esto? ¿Lo sabíais? ¿Teníais conciencia de todo esto? De lo que se estaba haciendo. Ya no digo del plan de recuperación, que me consta que sí, porque sé que trabajáis en ello, no trabajáis en estas cosas normalmente. Pero ¿estabais más o menos informados de todo lo que se estaba haciendo, de los grandes proyectos y demás? ¿O os cae un poco de...? Es que sé que hay tanta información sobre el plan de recuperación que a veces es realmente inabarcable, ¿vale? Y yo sé que además a la gente le confunde mucho, sí. Pues sí, 12 y sí, en marcha 12. Pero yo creo que todavía habrá alguno más, ¿eh? Todavía se aprobará alguno más. María, yo quería preguntarte. Sí. ¿Me oyes bien? Sí. Te oigo perfectamente. Ver, no te veo, no sé quién eres.
Soy Lara a través de Diputación. Ahora sí te veo ahí abajo, ¿vale? Ahora sí, es que Hola. no se te ve la boca y entonces no sabía si eras tú quien estaba hablando o era... Sí. Cuéntame, dime. Nada, que hemos visto un poco los grandes proyectos estos que son los PERTES, pero luego los que estamos gestionando la mayoría de nosotros a lo mejor son otras convocatorias más pequeñas. Sí. Y preguntarte si vamos a ver cómo se enmarcan en el RTR estas otras convocatorias en algún momento. Sí, en las clases presenciales, ¿no? Sí, por eso os digo que esto es un poco es como un poco informativo, que yo sé que lo que vosotros gestionáis es otra cosa. De hecho, o sea, yo tengo y sé además, porque está puesto con el límite, qué día, o sea, en qué trimestre lo tenéis, está asignado el trimestre en el que tenéis que tener terminado ese objetivo, ese hito y demás. Todo eso lo vamos a ver en la segunda parte. Si esto es simplemente una dimensión distinta porque me parecía importante también facilitaros esta información. Eso en la clase presencial, en las clases presenciales hablamos ya lo que queráis, ¿vale? Gestión de hitos y objetivos, que es lo que realmente a vosotros afecta, pequeñas subvenciones. De hecho, también nosotros en 40 Formación damos un curso específico sobre las subvenciones, o sea, sobre la ley de subvenciones con cargo al plan de recuperación, o sea, las modificaciones específicas para las subvenciones concretas del plan de recuperación. O sea, que ahí podemos hablar lo que queráis. Vale. Más cosas. Nada. ¿Alguna cosina más que me queráis comentar? Sí que habíais oído hablar de ellos, pero no habéis profundizado. Bueno, es simplemente para tener un poco conocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Y que sepáis a veces cuando oigáis hablar de, bueno, pues que a una empresa se le ha concedido una subvención de tal naturaleza. Por eso digo, sobre todo, estad al loro porque sí que es verdad que en toda la zona esa de la cuenca del Mediterráneo se están planteando muchos temas, o sea, el eje fundamental del hidrógeno, ¿vale? Para que luego ese hidrógeno se pueda exportar hacia el norte de Europa. Entonces, es muy importante toda la infraestructura que se va a hacer por ahí, ¿eh? Por esa zona vuestra, que por cierto espero que vosotros al menos estéis bien. Hemos estado incluso dudando si podíamos llegar la semana que viene en condiciones razonables hasta Castellón, porque nosotros venimos desde Madrid y desde Valladolid y sabiendo la situación en Valencia, que ha estado cortado el AVE hasta la semana pasada, que no sabíamos si íbamos a poder siquiera llegar. Bueno, pues seguís teniendo la plataforma, el foro, el correo electrónico y los mismos medios que habéis podido utilizar hasta ahora para poneros en contacto conmigo, los seguís teniendo, ¿vale? Respecto a las tareas, había que hacer el test de los módulos 1 y 2, ¿alguna tarea más? No os preocupéis, sí que vamos a hacer, o sea, en teoría, solo necesitáis en este curso, por ser semipresencial, el test de la parte 1 y el test de la parte 2, porque vamos a hacer al menos 4 casos prácticos durante las clases. Entonces, como las clases son obligatorias, doy por sentado que esas tareas os contabilizan por el hecho de haber estado durante la clase. Los vamos a hacer así de palabra entre nosotros. Yo os facilitaré el texto del ejercicio y los hacemos ahí un poco entre todos. Entonces, al asistir a la clase ya estáis completando la tarea. Vale. Como digo, seguís teniendo el foro para preguntarme lo que queráis, el correo electrónico y lo demás, de aquí hasta el lunes que nos veamos en persona. Y nada, pues los que no hayáis llegado todavía hasta el final de la primera parte, es el momento porque le vamos a dar un repasillo a todo al principio y después continuaremos con las cosas que nos faltan. ¿Vale? Venga, gracias. Gracias. Venga. Chao.